entonces los municipios y las provincias, los organismos saben que sí o sí la recaudación ingresa. Porque si la MUNI te lo manda o la provincia te lo manda por afuera, y vos podés optar en no pagarlo por más que después tengas un problema. Bueno, ayer el gobierno nacional tomó esta determinación, fusionó el ENRE y el ENARGAS y desreguló el mercado eléctrico. Nosotros lo hemos convocado al doctor Ezequiel Vergara, quien es especialista en estos temas de derechos del consumidor, para que nos pueda pintar un panorama ante qué estamos parados y si esto, por ejemplo, es aplicable en Córdoba, porque el ERCEP ya había dicho que el gobierno nacional puede tomar su determinación, pero que en Córdoba se puede seguir cobrando de la manera que lo viene haciendo. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar allí, muy amable. Bueno, ¿ante qué panorama estamos parados los consumidores con esta resolución que se dio a conocer ayer, que ya el gobierno la venía anunciando, pero que en Córdoba el ERCEP había dicho que como que no es aplicable para este territorio? Bueno, lo cierto es que se trata de una insistencia del gobierno en esto de intentar prohibir la inclusión de impuestos o tasas municipales dentro de las facturas de energía eléctrica o de gas, particularmente. Esto llama la atención, la resistencia de parte de los municipios, la búsqueda de excusas o de cuestiones técnico-jurídicas que a mi criterio deberían subordinarse a algo mucho más importante, que es la claridad de que merece una factura de servicios públicos y que está dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo cuarto, la información clara, detallada y veraz, que es de carácter nacional y que además deviene de un principio constitucional, es decir, esto está en la Constitución Nacional, la protección de los intereses económicos de los consumidores, y parte de esos intereses económicos es que la factura sea clara, que esté detallada cuáles son lo que nos está cobrando y cuánto es lo que vale exactamente, y que no se meta por la ventana cuestiones que son ajenas a los consumidores. Si bien el gobierno ha sacado una batería Sí. de decretos y resoluciones a través de los ministerios en relación a la energía, particularmente en este tema hay un acuerdo, hay un consenso en las asociaciones de consumidores que esto beneficia a los consumidores, que es importante que sea cumplido, pero lamentablemente, repito, esto en última noticia, es una insistencia de algo que desde el año que viene se viene planteando desde el gobierno y que ha sido incumplido y en muchos casos hasta judicializado, con resoluciones a favor y en contra de esta medida, por lo que las municipalidades, sobre todo los municipios en lo que es Buenos Aires, resisten muchísimo esto porque claramente va a afectar a recursos que pueden ser usados por parte de esos municipios para fines políticos, fines de financiación de Claro, campañas y demás. esto que yo planteaba, Ezequiel, ¿no? Allí ellos se garantizan que van a recaudar, porque si vos lo mandás vía tasas municipales, y bueno, el cedulón de industria y comercio, propiedades, automotor, bueno, si estás complicado, por ahí no lo pagas y después accedes a una moratoria. Aquí te garantizás el ingreso mensualmente porque la luz, el agua, el gas o lo que sea de estos servicios, vos no lo podés dejar de pagar porque te lo cortan. Exactamente, no solamente que es un cobro compulsivo, que uno no puede evitar, que uno no puede discriminar, que además afecta el servicio, es decir, el servicio de energía eléctrica es un servicio básico elemental, mientras que un impuesto, la persona podría Claro. decidir cuándo pagarlo. O sea, además de que se afecta esa decisión y ese interés, también se afecta la transparencia. Es muy difícil cuando se empiezan a meter estos rubros en las facturas, saber exactamente cuánto es el costo Claro. de la energía. Es decir, afecta no solamente a la obligatoriedad, esta imposición en una vía que a nuestro criterio es completamente incorrecta, sino que además se afecta a la transparencia. Recordemos, por ejemplo, el caso en su momento en Córdoba, que de hecho como abogado tuve la oportunidad de judicializarlo con un rechazo absoluto por parte de la justicia del mero planteo, que fue el caso de la tasa vial. En Sí, Córdoba se cobraba una tasa que la pagábamos cuando cargábamos nafta. Cada vez que sí. íbamos a cargar combustible, el gobierno de la provincia de Córdoba nos cobraba la famosa en ese momento tasa vial. Después eso terminó desapareciendo, se judicializó, incluso hubo un juicio entre nación y provincia, terminó en la corte y después desapareció todo eso, ni siquiera hubo una sentencia sobre el caso. Pero bueno, en lo particular como abogado que litigué ese caso, recuerdo perfectamente los planteos que realizamos de inconstitucionalidad en ese cobro compulsivo y que luego el propio gobierno de Córdoba, en un momento determinado, decidió sacar esa tasa vial
para evitar planteos posteriores y por el daño que generaba tanto en la cuestión de competencia en la carga de combustible entre distintas provincias, como en relación a la afectación de los derechos de los usuarios. Esto es un caso similar, en general son tasas de carácter municipal las que se ingresan en estas facturas, pero sigue siendo una cuestión compulsiva y que afecta a la transparencia del impuesto. Así que en este punto en particular, las asociaciones de consumidores han brindado su apoyo, hemos consensuado que es correcta la línea del gobierno en el sentido de que en esto debe primar lo nacional por sobre los intereses de los distintos municipios que pueden evidentemente conseguir otras vías de financiamiento y que corresponde que así sean y no que se lo metan por la ventana en un impuesto de una factura. Lo que está claro, digo, Ezequiel, que esto que estás marcando vos y esta resolución del gobierno, quienes estamos de este lado del mostrador, que somos los usuarios, los que pagamos los servicios, no, si esta decisión no es aplicada y los organismos no son reticentes a aplicarlo, por lo cual saquen todos esos ítems, si los siguen manteniendo, ¿el consumidor está en condiciones de negarse a pagarlo o no? Y lo cierto es que es complicado una negativa de pago porque si la empresa lo incluye y esto estuviera judicializado, lo que puede terminar ocurriendo es el corte del servicio. Claro. Entonces, como poder, evidentemente el usuario puede no pagar la factura íntegra, no está la posibilidad de pagar solo el componente del servicio puro. Entonces, la verdad que entraría en un problema, sería motivo más bien para el inicio de una acción colectiva protectoria de estos derechos. Lo que ocurre es que como este tipo de conflicto tiene un carácter tan político, es muy difícil que una asociación de consumidores realice esta acción colectiva porque fíjense que las propias municipalidades están haciendo juicio para querer seguir cobrándolo. Y algunos jueces le han dado la razón, de lo cual considero de una perspectiva completamente equivocada que prioriza la cuestión federal, llamemos la autonomía municipal, por sobre la protección de los derechos de los consumidores. Yo creo que en el orden de prioridades, primero están los derechos de los consumidores, que tienen un carácter constitucional, y luego está la cuestión de la autonomía municipal, que no pierde la posibilidad del municipio de cobrar lo que así considere, lo que pierde la posibilidad de meterlo compulsivamente en una factura de servicios. Convenios que se hicieron en la década de los 90 entre empresas y distintas municipalidades y que desde ahí perduran, ¿no? Fueron acuerdos, hay que ver la buena fe, llamémosle, de esos acuerdos entre las municipalidades y las empresas para meter este tipo de rubros y que no se pueden sacar y que se resiste de parte, porque, repito, la noticia es una nueva disposición del gobierno que ya viene desde mediados del año pasado con este tema. Yo recuerdo haber asistido a reuniones en Buenos Aires, en el Consejo Consultivo de las Asociaciones de Consumidores, donde el Director Nacional de Defensa del Consumidor explicaba esta medida y, de hecho, pedía el apoyo de las asociaciones de consumidores para difundirlo. Lo cierto es que también es deficiente el rol que nos asigna el gobierno a las asociaciones de consumidores para poder salir a difundir la importancia de estas medidas, y por eso el agradecimiento cuando los medios de comunicación, como en este caso, se ocupan de difundir y de tratar de entender la problemática para el usuario de recibir facturas con un montón de ítems que, repito, a nuestro criterio, y es un criterio constitucional, no correspondería ser cobrados por esa vía. Bien, pero mientras tanto, y como ocurre en la Argentina, Ezequiel, y ustedes lo saben más que bien, mientras tanto marche preso, ¿no? Hay que seguir pagando exactamente igual. Sí, de todos modos hay que decir que en muchos casos se han sacado los rubros, ¿no? No en todos los casos se ha incumplido, y entiendo que estas cuestiones judiciales terminarán seguramente algunas en la Corte, y la Corte pondrá fin a esta discusión, esperemos, y esperemos que lo haga en el sentido protectorio de los derechos del consumidor, que en líneas generales es lo que viene haciendo la Corte. Bien. Tarda, pero al menos es sana la discusión y la iniciativa. Otra cuestión que vino planteada con esta batería de reformas es una cuestión mucho más técnica, pero bueno, lo dejo para conocimiento general, que es la cuestión de la unificación de los entes de control. Claro. Aparentemente el gobierno quiere unificar todos los entes. En esa cuestión, las asociaciones de consumidores tenemos una postura más prudente respecto de si eso va efectivamente a favorecer a los consumidores. No lo sabemos. La verdad es que puede ser complicado unificar porque cada, digamos, rubro, lo que es electricidad o lo que es gas o la cuestión de las comunicaciones, tiene su propia especialidad. Entonces no estamos seguros
si lo mejor va a ser unificar todo en un órgano macro que se encargue de llevar adelante todo el control de los organismos. Más allá de que también debemos decir, hasta el momento, lo que ha sido la actuación de los órganos de control ha sido muy deficiente, Claro. es decir, han servido para bastante poco. Así que, por otro lado, quizá a través de una unificación pueda mejorar su eficacia en controlar a las grandes empresas y a distintos momentos en la etapa de producción y distribución de los distintos servicios Le públicos. vamos a dar el beneficio de la duda, Ezequiel, entonces. Vamos a ver y vamos a estar atentos a cómo opera esta fusión de los entes de control. Exactamente. Ezequiel, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto haberte escuchado. Muchas gracias a ustedes por difundir estos temas. Un abrazo. Que tengas buen día. El doctor Ezequiel Vergara, quien es abogado y activista por los derechos del